¿Puede ser que los libros como Daniel sean profecías de doble cumplimiento? Vamos a ver, la tesis de las profecías de doble cumplimiento es lo que un castizo español llamaría excusas de mal pagador. Es decir, como los sistemas futuristas, y los sistemas futuristas, lo mismo puede ser el dispensacionalismo, que puede ser la escatología de los testigos de Jehová, que puede ser la escatología de los adventistas del séptimo día, es decir, sistemas que una serie de textos proféticos de la Biblia los proyectan siempre hacia el futuro, los unen a fechas, fracasan siempre en sus anuncios, siempre fracasan, pero siguen anunciando esas fechas. Claro, como muchas de esas profecías es evidente que se han cumplido y que por lo tanto esas interpretaciones proféticas dispensacionalistas, adventistas, de los testigos de Jehová no se tienen en pie, inventaron ya hace mucho tiempo la profecía de doble cumplimiento. Esto no tiene ninguna base bíblica y de hecho no hay nada más que ver las profecías que hay en la Biblia para darse cuenta de que no tienen doble cumplimiento. Es decir, la profecía de Miqueas 5, donde se dice que el Mesías nacerá en Belén, pues no va a tener un doble cumplimiento con el Mesías volviendo a nacer en Belén. La profecía de Isaías 53, donde se nos dice cómo el Mesías iba a ser rechazado mayoritariamente por los judíos, cómo iba a morir en expiación por el pueblo, cómo iba a llevar la carga del pecado, cómo los judíos creerían que era Dios el que lo había castigado, cómo tendría que haber sido enterrado con delincuentes, pero acabaría en la tumba de un hombre rico, por ejemplo, pues es obvio que eso se cumplió con la primera venida de Jesús y no se va a volver a cumplir otra vez, no va a tener un doble cumplimiento. Pero no solo estamos hablando de las profecías mesiánicas, las profecías sobre las naciones. Cuando en un momento determinado Jeremías está hablando de cómo va a desaparecer el reino de Judá, pues es una profecía que se cumplió en su época de manera absolutamente matemática. Esa profecía de Jeremías no va a tener un segundo cumplimiento, ni mucho menos. Cuando, por ejemplo, el mismo Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel y que es en la persona del Mesías y que se cumple precisamente, Jesús lo muestra en la última cena, pues no va a haber un nuevo pacto con Israel otra vez. Es decir, las profecías tienen un solo cumplimiento, nunca tienen dos cumplimientos. Y cuando de pronto alguien se encuentra con las profecías de Mateo 24, de Lucas, de Marcos 13, de Lucas 21, donde se habla de la destrucción del templo de Jerusalén, del final de ese antiguo pacto con Israel, pues pretender que va a haber otro templo, otra destrucción, etcétera, es ridículo, porque en realidad la profecía solo tiene un cumplimiento. Y en este sentido no hay más discusión. De manera que no, esa regla de que las profecías se cumplen cuando se cumplen y no existe ni mucho menos ese segundo cumplimiento, no tiene excepciones para que los futuristas cubran el ridículo de que Daniel se ha cumplido en su inmensa mayoría, como se ha cumplido en su inmensa mayoría el libro de Apocalipsis y no va a tener un segundo cumplimiento. Yo creo que hay que ser muy honrado y muy íntegro a la hora de acercarse a la palabra de Dios y lamentablemente ese tipo de escatologías, el dispensacionalismo, la de los testigos de Jehová, la de los adventistas, son acercamientos defectuosos a la palabra de Dios que además una y otra vez se han demostrado totalmente falsos cuando no se han cumplido las fechas que se han dado de supuestos cumplimientos.